Muy buenas noches a todos. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí estamos ya en este último día, este quinto día de formación, y pues estamos muy contentos para todos los que hayan perseverado, y para los que no, pues los invitamos a ver los videos anteriores en este libro de ¿Qué le pasó a nuestro amor? Esta noche pues tenemos ya la conclusión. Vamos a hablar de los sacramentos. Y bueno, antes de comenzar con el tema, les pedimos que compartan, que nos dejen sus comentarios. Ahí queremos escuchar qué les ha parecido el libro, si ya lo leyeron, si no lo han leído. Recuerden que está el libro en la página de la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, www.pnse-candiles.com. Ahí en el apartado de Fajulavi está el libro para que lo puedan descargar. Y bueno, sin más ahorita, vamos a empezar con esta oración, con un canto que nos va a compartir la hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocamos hoy tu presencia, ven, Señor. Invocamos hoy tu presencia, ven sobre nosotros. Ven, oh Consolador, danos paz y humildad. Agua viva de amor, el corazón abrimos a ti. Ven Espíritu, ven sobre nosotros. Ven Espíritu, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros, Maranatá. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven sobre nosotros. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Invocamos hoy tu presencia, ven, Señor. Invocamos hoy tu presencia, ven sobre nosotros. Ven luz de los corazones, dando fuerza y fidelidad. Fuente eterna de amor, nuestra vida ofrecemos a ti. Ven Espíritu, ven sobre nosotros. Ven Espíritu, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros, Maranatá. Ven sobre nosotros. Pues buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a concluir esta semana de formación con la gracia de Dios, y pues vamos a adentrarnos ya en lo que es el sacramento del matrimonio. Lo que hemos venido platicando, hablando acerca del libro, todas estas heridas, todas las consecuencias que ha traído el pecado original, pues en dónde vamos a encontrar el auxilio, cómo vamos a lograr sanar nuestros matrimonios, qué encontramos en esta riqueza que tiene este sacramento. Y pues sobre todo, en este tema trataremos de hacerlo un poquito más testimonial también, pero a la vez que tomemos conciencia, que aprendamos, que conozcamos hoy la riqueza que tiene nuestra iglesia. Bueno, pues sí, porque primeramente el Señor nos ha regalado los sacramentos que son ese medio por el cual también Dios quiere rescatar nuestra vida, quiere rescatarnos, quiere amarnos y restaurarnos, ¿verdad? Porque hemos sido creados para amar, y el pecado original pues nos ha incapacitado para amar. Entonces es por eso que tenemos que aprender a amar, como lo dice San Pablo, tenemos que aprender del amor de Dios. Y también pues los sacramentos son esa fuente, ¿verdad?, que
que viene pues de Cristo, de su costado, de ahí se desprenden o de ahí nacen los sacramentos, que son esos signos, así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, son esos signos sensibles que producen gracia, y que esa gracia divina, son ese canal de la gracia divina y hacen de la realidad sensible instrumentos y vehículos de la gracia. O sea que en el momento en que nosotros recibimos los sacramentos, empezando desde el bautismo, nos convertimos también en esa fuente, en ese canal de la gracia de Dios. El que obra en un sacramento es Dios, por la acción de Jesucristo glorificado, que está a la derecha del Padre, ¿verdad? Es una acción divina y produce efectos divinos en cada uno de nosotros. La acción de los sacramentos, empezando desde el bautismo, no es algo humano, sino es algo sobrehumano, o sea, algo divino. Y yo creo que tenemos que ser pues muy conscientes de esto, ¿no? Empezando desde el bautismo, que hemos sido consagrados para Dios. Ya nos bastaría solo el bautismo para ser santos, ¿verdad? Mas, sin embargo, hemos recibido también, algunas personas, ¿verdad?, han recibido otros sacramentos, como el sacerdote que recibe el orden sacerdotal, el matrimonio que recibe el sacramento del matrimonio. Entonces vamos a decir que han sido sobredotados de más gracias divinas para su santificación. Pues ha llegado el auxilio del cielo, ¿no? Yo escuchaba mucho esa parte de los sacramentos y de esta parte de cuando Jesús viene por su iglesia, ¿no? Ahora sí, como Jesús, y es un tema de querigma, Jesús la solución de Dios, ¿no? Y Dios quiere regresar a esa comunicación con nosotros, quiere volver, o sea, este plan de redención, este plan de redimirnos, para volver a estar con Él, poder volver a tener ese acercamiento, pues estar en gracia con Él, ¿no? De que las puertas se nos abran del cielo, poder regresar y decirle papá, ¿no? Como dice Jesucristo, bueno, ahora yo les digo que son mis hermanos y ustedes tienen el derecho de decirle padre, ¿no? Papá. Y entonces dentro de este plan de redención, el Señor Jesús pues nos deja estos sacramentos como camino, como bien dice, ¿no? Este canal de gracia que nos va a llevar a santificarnos y a alcanzar realmente eso que nos está preparado ahí en el cielo, ¿no? Y bueno, lo veíamos en los temas, platicamos más o menos sobre la voluntad, ¿no? ¿Qué sacramento nos ayuda para fortalecer la voluntad? Pues la Eucaristía, ¿no? Y bueno, todos los sacramentos nos van ayudando en cierta parte de nuestra vida, ¿no? Sí, y a lo mejor algo importante también que nosotros debemos de tomar conciencia es que el matrimonio pues no fue creado ni por un Estado, ni por las leyes, ni por nada de esto. Esto es algo natural, o sea, esto estaba incluso antes de Cristo. Que es verdad, nosotros hablamos desde la visión católica cristiana, que sabemos que Jesús toma esto y lo eleva con su divinidad, con su naturaleza, pero más bien hay que tomar conciencia que las familias son las que han creado el matrimonio. O sea, entonces esto no es que un gobierno lo haya inventado ni nada de esto, no. O sea, pero ¿en dónde interviene Dios? Cuando Él entra con su poder y su naturaleza a tomar esto, que claro que venía inicialmente de Él, a darnos a nosotros esa fuerza que viene de Él. Y empezamos en el matrimonio a tomar conciencia que no es el sacerdote el que nos va a casar a nosotros, sino que nosotros somos los que vamos a administrar este sacramento. Es mi esposo hacia mí y yo hacia él. Esto a veces no lo hemos caído en conciencia, decimos el sacerdote que nos casa, él tiene un papel como testigo representando a la iglesia, como todos los demás también que vienen, pero en realidad quien va a hacer efectivo este sacramento somos nosotros. Y pues esto es tomando conciencia que de donde vamos a tomar esas gracias va a ser directas de Dios. Sí, porque el sacramento es un acto de Cristo mismo, ¿no? Sí. Que Cristo que actúa. Y vemos que en los demás sacramentos, el bautismo, la reconciliación, el ministro es el sacerdote, ¿no? Que ha recibido el ministerio. Pero en el matrimonio los ministros son
los mismos esposos o los mismos jóvenes que se van a casar hace varios años, ¿no? Para ustedes. Pues sí, ya nosotros ya tenemos, nos casamos en el 2014, todavía no tenemos así tantos años, pero ya tenemos un caminito, ¿no? Ya tenemos ahí 7 años. Y yo me acuerdo mucho de nuestra boda, ahorita que dice eso de que lo vamos ministrando. Platicaba con Pau en estos días, y yo me acuerdo mucho que sí, está la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, dentro de todo esto de la misa, ¿no? De la boda. Pero hay un punto en donde el padre, me acuerdo, que nos puso el libro enfrente y dijo, ahora ustedes, ¿no? Y nos pone el micrófono y tú dile esto, y aquí está, ¿no? Como es, ¿no? Y ahora tú dile esto. Y es un momento bien hermoso y bien nervioso también, ¿no? No se crea, ¿no? O sea, es un momento en el que uno sabe, a lo mejor en ese momento no dimensiona lo que está haciendo uno, ¿no? Ese compromiso y esa alianza con Dios mismo también, ¿no? Porque aunque el Padre es el testigo, quien está también ahí en persona Christi, es el sacerdote, pero es Cristo el que está ahí también viéndonos ese compromiso que estamos haciendo, no solo con nuestra pareja, sino con Él, de decir, yo adquiero este compromiso, yo lo hago para siempre, ¿no? Por eso un matrimonio es un sacramento de una sola vez, ¿no? Como el bautismo, o sea, el bautismo es uno para toda la vida, matrimonio, pues nada más podemos ese momento una sola vez en toda nuestra vida, ¿no? Sí, y pues ahí la verdad sí quisiéramos compartir un poquito de nuestro testimonio, porque es verdad que nosotros tenemos muchos auxilios, pero a veces no lo sabemos aprovechar, ¿no? Entonces, lo mismo, Dios es una persona viva que tiene un encuentro con nosotros y que eso debe de traer un cambio en nuestra vida. O sea, a nosotros no nos va a servir de nada leer el libro si nos vamos a quedar en conceptos teóricos. Dios tiene que tocar nuestra vida y por eso nosotros queremos compartirles un poquito cómo en estos temas que hemos hablado, pues ha pasado en nuestra vida, ¿no? La verdad es que nosotros desafortunadamente no llegamos con ninguna preparación al matrimonio, todo lo contrario, veníamos precisamente contaminados, pues yo por mi parte del mundo. Sí, tuve una familia católica, pero pues hubo un divorcio y realmente no era practicante. Entonces, en mi juventud sí tuve un encuentro con Cristo, que después lo abandoné, me ganó todo esta parte de todas estas ideologías y corrientes que hemos hablado un poco, de la liberación de la mujer, que no dependemos de un hombre, de la autosuficiencia, de muchas cosas. Y pues por mi parte la verdad es que yo no venía preparada, ni siquiera sabía que yo tenía una vocación al matrimonio. Entonces, mi ambiente que me rodeaba era el empoderamiento de la mujer, ¿no? Era, no, aquí nosotras, pues lo importante es el que hagamos, el que vayamos, el que todo esto, ¿no? Y a mí me preguntaban, bueno, Pau, ¿y tú quieres tener hijos? Y yo decía, sí, porque además yo estudié una carrera con relación a los niños. Yo decía, sí, o sea, a mí me gusta eso. No sé si me caso, pero hijos sí, ¿no? Y pues, bueno, después sí, ya conozco a Carlos, que también, él viene con su parte del mundo. Pues sí, y ahorita antes de empezar el programa, la hermana nos decía, ¿y ustedes estaban conscientes de lo que estaban haciendo en ese sacramento del matrimonio? Ahorita yo enfrente de todos les respondemos, hermana, la verdad es que yo creo que no, ¿no? Muchas veces nos casamos sin esa conciencia y lo decimos abiertamente para decirles que pues se puede, ¿no? O sea, a pesar de no estar conscientes, el Señor actúa por gracia, porque quien actúa en el sacramento pues es el Señor. Y como lo decía Pablo, pues sí, todos veníamos del mundo. Yo venía del mundo del rock, imagínense, ¿no? O sea, yo tocaba acá guitarra eléctrica y tamborazos y muchas cosas en las que estuve muy metidos, y todas las ideologías que te van metiendo los papás, ¿no? Que sabemos que no lo hacen de mala fe, pero a veces no nos saben guiar correctamente, porque también vienen tocados por este pecado y vienen deformando las cosas, y yo creo que eso nos pasó a los dos, ¿no? Para llegar al matrimonio y estar en conciencia qué fue lo que hicimos, pues sí pasaron algunos añitos,
Pero antes de nuestro matrimonio nosotros, y decidimos, porque ya vivíamos juntos, o sea, nosotros ya teníamos 2 hijas, ya teníamos antes de casarnos, antes de celebrar nuestro sacramento de matrimonio, teníamos 2 hijas y pues vivíamos así y pensábamos que pues nada más lo que todos piensan, ¿no? Nada más que junte para la fiesta. Ya nos casamos, porque a veces por eso se toma tristemente, sacrílegamente, vemos el sacramento del matrimonio como una pachanga, como una fiesta en donde vienen todos los familiares y pues no, o sea, no podemos rebajar el sacramento del matrimonio a una fiesta, a una borrachera literalmente, y no darle la importancia a la parte litúrgica y a la parte ritual, digamos, del sacramento del matrimonio. Entonces, sí, nosotros, bueno, yo en lo personal más que Pablo, yo pensaba de esa forma. Y antes de todo esto, de poder hacerlo ya correctamente, tuvimos un encuentro con Cristo. Ese es el meollo de todo, ¿no? El encuentro con Cristo y en donde va entendiendo uno la misión de divinizarnos mutuamente, ¿no? De ayudarnos a sanar, a santificarnos, ¿no? Sí, y también vemos cómo es el acto de misericordia de Dios, de salir a buscarnos porque no teníamos conciencia. Solamente vienen, obviamente, como consecuencia de todo lo que traíamos nosotros, pues el choque fuerte entre nosotros. Y entonces viene la ayuda de decir, Dios mío, ayúdanos. Y nosotros nos acercamos a la iglesia pensando que veníamos a buscar a Dios. Y realmente lo que después reconocimos es que Dios salió a buscarnos, ¿no? Y sí, verdaderamente hubo un encuentro con el Señor, donde para mí ha sido lo más hermoso que he experimentado. Y creo mucho en esa frase que la misericordia, cuando yo merezco algo muy malo, y es cuando recibo un bien, ¿no? Porque así era. O sea, veníamos con situaciones de pecados personales, arrastrando consecuencias de otros pecados, y lo único que recibimos fue la misericordia de Dios. El decir, yo no los juzgo, yo quiero sanar eso que está dañado. Y así fue cuando llegamos a este encuentro con el Señor, y después de 2 años en este caminar fue que llegamos al sacramento del matrimonio. Un poco de conciencia empezábamos a tener, pero no del todo, la verdad. Aquí es donde ustedes pueden decir, hemos experimentado realmente la acción de Cristo, porque es Cristo el que actúa en la esposa para el esposo, y en Cristo que actúa directamente en el esposo para realizar a la esposa en este sacramento. Y ahí ustedes pueden decir también, ahí experimentamos la eficacia del sacramento. Ah, sí. Fíjese que ahorita recordando esta parte y me gustaría decirles, ¿no? Esposas, esposos, sean dóciles entre ustedes, ¿no? Hay veces que pensamos que la docilidad dentro del matrimonio es debilidad, y no, o sea, no es de me dejo y eso, sino, pero sí hay que ser dóciles, así como somos dóciles con Cristo, también debemos de ser dóciles dentro del matrimonio, ¿no? Y dejarnos guiar, ¿no? Como hemos visto en estos temas, pues como hombre, la cabeza, pero tenemos un auxilio. Y ese auxilio nos puede decir, oye, esto, oye, aquello, y si yo soy pues duro y soy a lo mejor de cierta forma machista, pues no hago caso y me sigo porque estas son mis ideas y no dejo que ella me ayude, ¿no? Como es el plan divino. Y mujeres, sean dóciles también, porque la parte del espejo que hablábamos, dicen, bueno, me comporto de esta forma y el marido lo frena, oye, yo creo que te estás equivocando en esto o en esto o aquello, ¿no? ¿Y por qué saco esto? Porque cuando nosotros ya estábamos en esta parte ya, ¿no? Del estigma, es más, me acuerdo que estábamos aquí un sábado en la mañana, estábamos en la catequesis infantil porque traíamos a nuestras hijas y ya nos sentíamos santos por traer a nuestras hijas a la catequesis, pasa. De repente llega una catequista de mi niña, la más grande, y empezó a hacer amistad ahí con Pau, y le dice, oye, te invito a un retiro, aquí están los boletos. Ah, ¿cuánto cuestan? 100 pesos por los dos, 50 pesos cada uno. Y yo estaba platicando con un amigo, ¿no? Y de repente llega y me dice, préstame 100 pesos. ¿Para qué? Tú préstamelos, hombre. Y yo, dócilmente,
saqué los 100 pesos y yo creo que fue un retiro en el que fuimos, que también fue un parteaguas para nuestro matrimonio, fue un parteaguas para todo, porque a pesar o sea, sí, ya estábamos aquí, ya empezamos a tener nuestro encuentro con Cristo, había cosas que nos seguían atorando. O sea, el sacramento ayuda inevitablemente, pero las cosas, nosotros somos duros y rígidos y no nos dejamos ayudar por el sacramento, ¿verdad? Sí, y es que es esta parte también de entender que Dios nos va a dar la gracia a través del sacramento. Eso fue lo primero que sí empezamos nosotros a experimentar. Cuando por fin tomamos la decisión, nos casamos y todo, sí empezó a haber muchos cambios porque teníamos ahora los auxilios, la confesión, la comunión, y empezamos como ese fortalecimiento espiritual, más sin embargo todavía no, había situaciones todavía muy fuertes entre nosotros que no lográbamos lograr cambiar del todo. Fue de ahí cuando en unos 2 años de nuestro matrimonio nos hablan del tema de la liberación, que probablemente tendríamos que acudir a este tipo de ayuda. Y nosotros, la verdad, sin conocer bien este tema ni nada, fuimos también, y ahí fue también donde recibimos otro auxilio de Dios, ¿no? Donde experimentamos una liberación, porque aquí hay que tocar este tema, ¿verdad? De la liberación. Cuando decimos una persona es liberada, a veces creemos que está poseída por los demonios, todo así, ¿no? Y no necesariamente, o sea, sabemos que el enemigo trabaja por la tentación, trabaja fuera de nosotros y puede poseer a una persona. Entonces, en nuestro caso era por fuera, pero había un acechamiento. Entonces, sí logramos ver claramente cómo esa parte se quitó de nosotros, porque era algo espiritual que nos oprimía en nuestro matrimonio, en nuestro comportamiento, y sí logramos incluso tener ese cambio hasta físico, porque yo veía a mis hijas, veía mi casa, y como si hubiera salido de no sé dónde, y decía, yo experimentaba esa liberación. Entonces, pues en este caso fue el siguiente proceso, ¿no? Donde nos damos cuenta aquí en el libro que es verdad que tenemos esas inclinaciones desordenadas hacia la ira, hacia muchas cosas, pero a veces hay que darnos cuenta que hay una lucha espiritual, que sí tenemos esa herida, pero a veces hay una inclinación espiritual sobre nosotros aprovechando nuestras heridas y que hace acrecentar mucho más todo esto. Y esto también lo dice el libro, ¿no? Los ministros no son magos. Ustedes se convierten en ministros del sacramento. ¿Y cómo podemos explicar esto? No somos magos para decir actúan mágicamente el sacramento, podemos ver su eficacia, sus efectos. Yo creo que, hermana, por ejemplo, veo dos cosas. Una, no somos magos porque el Señor en su infinita sabiduría y en su voluntad dijo que teníamos un libre albedrío. Ese libre albedrío pues nos hace inclinarnos o tomar decisiones hacia el bien y hacia el mal. Y hay veces en que creemos que si tenemos tantos problemas en la relación y de repente llegamos y nos casamos mágicamente, ¿no? O sea, como usted dice, ¡prum!, van a desaparecer los problemas, y eso no es verdad. Uno hace eso, o sea, uno ministra el sacramento, adquiere ese compromiso, esa gracia, y le toca a uno luchar. Decir, o sea, ya eso es un paso bastante grande, ¿no? Decir, bueno, yo ya me decidí por realmente hacer el sacramento, y eso lo decimos para los que están casados ahorita en unión libre y no han tenido ese sacramento, se los decimos, hagan ese paso. Sí ayuda, pero como dice, ¿no? O sea, el Señor pide también que des pasos de fe. Que vayas constantemente en ese camino de conversión, porque como lo decimos ahorita, esas consecuencias pues las seguimos arrastrando, esas no cesan. Y eso esa concupiscencia nos va inclinando a ciertas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando nos casamos, pues a mí me enseñaron en la casa que, por ejemplo, el fútbol americano, ¿no? El Super Bowl era más importante que la misma Navidad, casi.
¿no? El Super Bowl en familia y la Navidad con los amigos, si quieren o no. Así era en casa, ¿no? Hablando del mundo. Entonces, para mí era súper importante los fines de semana, pues pasármela viendo el fútbol americano. Y de repente me decía, ¿cuánto le falta a tu partido? 1 hora, pero después sigue otro de 3 horas, no te preocupes. Entonces era todo el fin de semana viendo y pues pobrecita, ¿no? También se desesperaba, pero era lo que yo venía cargando, ¿no? por enseñanza, por la familia y por todo, ¿no? Entonces, en esta parte de la santificación, pues obviamente yo tuve que hacer una renuncia. Y me acuerdo mucho del pasaje de la cruz, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de la cruz en el matrimonio. Y cuando el Señor habla de su cruz, que dice, aquel que quiera seguirme, yo tomo muy, muy en específico esa frasecita que dice, renuncia a sí mismo. Y renunciar a sí mismo es difícil, es muy difícil, porque yo decía, bueno, por mi esposa, por mi matrimonio, sí voy a ministrar esa gracia, pero yo no la puedo ministrar egoístamente y nada más viéndome a mí, mis gustos y lo que yo quiero, ¿no? Sino en ese servicio. Entonces yo tenía que, como dice el Señor, renunciar a mí mismo, decir, pues no voy a ver, empecé diciendo, bueno, nada más voy a ver un partido y los otros ya no, ¿no? Y le fui bajando poquito a poquito, ¿no? Y también ella tuvo que renunciar a ciertas cosas. De hoy en día pues ya no veo nada porque el Señor ha tomado gran tiempo en nuestra vida. Y la verdad es que yo no me arrepiento de nada de eso. O sea, la verdad es que sí es bastante bueno cargar esa cruz, ¿no? En el matrimonio de la renuncia. Sí, y bueno, en este sentido de cómo ministramos esa gracia, yo lo entendí también, primero el entender lo que Jesús había hecho por nosotros, ¿no? Yo entendí que si Él había muerto por todo esto, o sea, entendí, bueno, es que la consecuencia del pecado fue la muerte, el sufrimiento, el defecto de carácter. Dije, ¿y si Él vino para restaurar eso? Es que Él quiere restaurar mi vida. Entonces yo sí al principio era muy de Él tiene que cambiar, y entendí que primeramente me tenía que cambiar a mí, que yo necesitaba ser restaurada en lo más profundo de mi alma y de mi ser, en mis pensamientos, en mis comportamientos, en mis palabras, que yo tenía que ser restaurada por Él. Y entonces, obviamente, cuando uno entra en esa fuente de gracia, esa fuente va a ser transmitida. Porque ya no va a ser a bibliazos como a lo mejor en algún momento, sino Él ya lo veía. Él veía, y que es cierto que el matrimonio, pues, lo vamos a ministrar, pero seguimos a una verdad. Entonces, aunque Él se vuelve la prioridad en mi vida, pero yo tengo que beber esa fuente para que en verdad eso pase hacia Él. Es muy hermoso la figura o la forma de la fuente, ¿verdad? Porque del costado de Cristo brota la fuente de los sacramentos, y es donde nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos, porque los sacramentos son una fuerza vivificante de la Iglesia que brotan del costado de Cristo, de un Cristo que está vivo, ¿verdad? Por eso esa fuente es una fuente que nos revive, o sea, nos alimenta, nos regresa nuevamente a la vida. ¿Y bueno, qué les pueden decir ustedes también a este prejuicio que existe, bueno, ya desde mucho, ¿verdad?, que dicen algunos que viven en unión libre, nosotros estamos mejor así? Ya he escuchado de otros que se han casado y su vida se volvió un infierno. Ahorita en la mañana llevé a mis hijas a algunas actividades que tienen, y estaba viendo en YouTube un retiro para niños, y ahorita lo que dices viene mucho así. A los niños les estaban enseñando la aventura de ser santo, ese retiro hermoso para niños, y decían sobre la casa en la roca, y explicaban algo bien acorde a lo que dice, porque cuando uno está en unión libre piensa que es más sencillo, como dice, ¿no? Me caso y vienen los problemas, y claro, porque al enemigo no le gusta cuando hacemos las cosas de acuerdo a Dios, y va a tratar de tumbarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le explicaban a los niños, cuando uno camina sobre las rocas, es doloroso, es difícil. Incluso construir casas sobre roca, vemos las máquinas, ¿no? ¿Cómo están?
es más complicado porque hay que partir, hay que hacer mucho esfuerzo físico para edificar esa casa sobre las rocas. Y no nos gusta, a veces ese sufrimiento no nos gusta, preferimos hacer nuestra casa en la arena, que la arena es blandita, la arena es agradable, uno va y se acuesta para solearse, ¿no? Y es más moldeable, digamos, ¿no? Empiezas a hacer los hoyos hasta con las manos, no necesita tantas cosas. Y eso es lo que nos gusta, ¿no? En la unión libre, pues decir, fácil, si tengo problemas, si ya no puedo con el problema, pues estoy en unión libre, desecho y lo que sigue. Entonces nos vamos por el camino fácil, pero recordando que dijo el Señor, pues aquellos, o sea, la entrada al reino de los cielos es estrecha y es difícil, pues, de pasar. Bien decía, ¿no? Que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que al reino de los cielos, ¿no? Y yo lo veo así, o sea, el matrimonio cuando uno... Es difícil porque nosotros nos los hacemos difíciles. Estas consecuencias que tenemos como personas, como varón, como mujer, y las que venimos arrastrando, hacen de ese camino más difícil. Porque yo traigo mis egoísmos, traigo mi soberbia, traigo tantas cosas, ¿no? Mi falta de entendimiento, a lo mejor mi alcoholismo, mi adicción, lo que sea yo, adicción a tantas cosas, ¿no? Como decía, al fútbol, al trabajo, y cuando uno empieza a construir, decir, tengo que compartir y arrancarme eso, pues es como construir sobre roca, porque es complicado, es difícil, y uno sufre, pero la recompensa es muchísimo mayor, porque cuando llegue un viento, pues no nos va a tirar, sino que nos va a fortalecer, porque sí, bueno, yo ya hice tanto, ¿no? Sí, y también a lo mejor, un poquito retomando en lo del libro, que es importante primero darnos cuenta que lo que nosotros hayamos, lo que somos hombre o mujer, esto no es casualidad, empezando por ahí, ¿no? Dios nos ha diseñado de esta manera. Y somos esto porque hay una misión en eso. Y Dios quiere que encontremos esa misión y esa vocación, ese llamado. Ninguna persona está aquí nada más para pasar la vida así, no. Hay un plan de Dios sobre nosotros y nos cerramos a ese plan de Dios cuando de alguna manera estamos queriendo vivir la vida a una forma humana, a decir, no, aquí las leyes y hacemos nuestros contratos, pero la realidad es que hay algo mucho más profundo en cada uno de nosotros y a lo mejor lo experimentamos, pero no logramos abrir bien oído a eso que el Señor nos está llamando. Y la verdad es que en eso que hemos sido llamados es donde va a estar nuestra plenitud y nuestra felicidad. Y si ya estamos juntos, ya estamos viviendo con la persona, pues hagámoslo bien. Busquemos a Dios, porque Dios es el que va a venir a enseñarnos, a morir a nosotros para que podamos ser canales de su gracia y entender que nos invita a ejercer un ministerio, que nuestra familia es nuestro principal ministerio, lo más hermoso, donde nos vamos a santificar. Y eso fue algo muy bonito que yo entendí, porque dije, es que uno a veces cae en tentaciones en decir, voy a hacer este apostolado, o a lo mejor si hacemos estas grandes obras, nos vamos a santificar. No, mi llamado es ser mamá y esposa. Y ahí es donde yo me voy a ganar la santidad, ¿no? En ese amor que yo dedique, en eso que me llene de Dios para hacer las cosas normales, pues lo más hermoso y extraordinario. Sí, porque el sacramento del matrimonio pues recibe una misión, ¿no? Tiene una misión específica, por lo tanto primeramente su santificación y luego santificar su familia, porque se convierte en una iglesia doméstica, ¿no? Sí. Que en este tiempo pues siento que también la misma pandemia pues nos ha ayudado bien a construir y afianzar esa iglesia doméstica, como también puede habernos afectado, ¿verdad? Porque pues, si no teníamos el principio, si no habíamos iniciado, pues podemos decir, pues ya no podemos ir a la iglesia, ya era donde rezábamos, pero entonces creo que este tiempo nos ha ayudado sobre todo a eso, a crear esa iglesia doméstica que se crea en la roca, que es Cristo, en la oración, en la comunión. Y a valorar más los sacramentos, porque, digo, gracias a Dios nosotros ahorita tenemos la fortuna de seguir con los sacramentos, ¿no? Con nuestro sacramento de la Eucaristía, con nuestro sacramento de
de la confesión, pero hay lugares en donde no se siguen encerrados y nos tiene que llevar a eso, porque como bien dice, nosotros ministramos esa santidad, pero nosotros también tenemos que estar bien, ¿no? Con el amor hacia la pareja, hacia los hijos, hacia todo, pero también bien agarrados del Señor, ¿no? Con nuestra confesión, de todos los sacramentos que el Señor nos ha dado para derramar su gracia y su infinita misericordia en nosotros. Entonces, a nosotros nos pasa que de repente llegamos a tener una discusión y al día siguiente, córrele, ¿no? A confesarse. Porque sí, o sea, no podemos esperar más tiempo, o sea, tenemos que regresar. Sigue pasando, pues sí, sigue pasando y somos débiles, pero los sacramentos nos van fortaleciendo. La comunión, la confesión sobre todo, ¿no? Y yo creo que ahorita en relación a lo que preguntaba anteriormente de la unión libre, cuando uno vive en unión libre, esas dos cosas son las que se pierden, la confesión y la comunión, porque no lo puede hacer por diferentes motivos, porque no sería congruente, ¿no? Confesarme de algo y seguir en ese estado de pecado, ¿no? Es una situación de pecado de donde no salen. Por eso la confesión, pues no hay un arrepentimiento real. Y sin confesión y en estado de pecado, pues no podemos comulgar, ¿no? ¿Cómo recibimos al Señor? Pero teniendo estos dos grandes aliados, ¿no? Lo que es el sacramento de la confesión y la comunión dentro del matrimonio se refuerza de una forma divina, diría, ¿no? Sí, y algo también muy, muy hermoso que dice aquí el Padre, cómo nos volvemos pastores, maestros, médicos, pues de mi esposo y de los hijos. Y a veces no siempre eso, a veces soy lo otro, a veces necesito yo ser sanada, a veces yo me enfermo, a veces yo necesito que Él me ayude. O sea, nos volvemos esta parte de ayudar, pero también de ser ayudados, ¿no? Y esto es algo bien bonito porque con la gracia de Dios, o sea, esto es algo que tomamos en la fuente del sacramento para poder reconocer con humildad que necesitamos ayuda, ¿no? Y algo que a lo mejor nos frena mucho en el matrimonio es eso. Estas inclinaciones a querer yo tener la razón, a imponerme ante todo, pero con la oración y la gracia el Señor te deja ver nuestra falta para pedir perdón. Entonces el sacramento, la Eucaristía, todo esto nos va ablandando como el corazón, como que nos va ablandando los sentidos para que podamos ver lo que estamos ahí y que es algo hermoso en las familias cuando llegamos a tener problemas fuertes, que podamos perdonar, que podamos vivir esos momentos de perdón, que sí nos equivocamos, pero que también sabemos pedir perdón, que también sabemos ayudar, porque no es como decir, somos equipo, pero cada quien hace lo suyo. No, somos equipo, pero somos una sola cosa, ¿no? Porque de pronto nos pasaba en casa de, recoge tu plato. Entonces las niñas, bueno, yo no tiré el otro, ¿no? No somos capaces de cargar con la carga de los demás. Y yo creo que eso lo da la gracia del matrimonio. El estar en esa alianza con Dios nos permite ver que necesitamos ayudar a formar nuestros corazones en cosas tan simples, pero que podemos ayudar a que el corazón se inflame, a salir del egoísmo, ¿no? Para esto hay que entender bien entonces que el matrimonio pues es una vocación, ¿no? Es una vocación. Es un llamado y por lo tanto es el camino que Dios te indica para tu santificación, para tu salvación, ya que el matrimonio pues es algo no solamente santo sino sagrado, ¿verdad? Y porque muchas veces también se llega a profanar este sacramento como tal, o sea, porque Dios lo ha constituido como algo santo, ¿no? Para que los matrimonios se santifiquen. Y consagrado porque pues ha sido apartado para Dios, separado para Dios, para su servicio, para que Dios actúe a través de ellos. Sí, y nosotros podemos, por ejemplo, ofender en esa forma, ¿no? Hacer un sacrilegio del sacramento, pues con las infidelidades, ¿no? No dándole la importancia al sacramento como lo tiene, porque sí está elevado, el sacramento del matrimonio es un sacramento que está muy elevado, digamos, porque incluso en la palabra de Dios con eso empieza y con eso culmina.
¿no? Nos habla de lo que es lo que es la familia, la importancia de la familia, y más porque nos vamos edificando, ¿no? En esa santificación nos vamos edificando, porque luego el diálogo, ¿no? Las pláticas que vamos teniendo, las experiencias personales que vamos teniendo, nosotros de repente platicamos sobre incluso lo que vivimos, ¿no? Dentro de los ministerios en los que estamos, y eso nos va edificando también, ¿no? Y vamos viéndolo y cómo va dentro de nuestro matrimonio. Y vemos muchas veces que esta parte en los matrimonios, cuando ya están muy dañados, empiezan a haber infidelidades, lo que decían, el perdón. El perdón es sumamente importante para darle también esa fuerza al sacramento, ¿no? El perdón es infalible para las acciones del enemigo. Cuando uno tiene una falta de perdón, el enemigo se agarra de ahí y empieza a ver los celos, empieza a ver la desconfianza, empieza a ver el ataque, ¿no? ¿Por qué tú sí, yo no? Porque realmente estamos lastimados y tenemos esa falta de perdón dentro de nuestro corazón. Cuando aprendemos a perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, pues esa gracia empieza a ser función, y le damos esa importancia al sacramento como debe de ser, ¿no? Para ayudarnos, ¿no? Y ayudar a nuestros hijos, no solo eso, ¿no? Transmitirles también a nuestros hijos la importancia, ¿no? Y una frase también bien bonita que decía ahí el libro, que el amor exorciza el miedo, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces venimos lastimados de experiencias de la familia y tenemos miedo a entregarnos. Entonces queremos protegernos y mejor no hago, mejor no me acerco. Tenemos miedo a amar. Y el Señor lo que quiere sanarnos en los matrimonios, a nosotros nos pasó. El venir de dos, él también de una familia, sus papás divorciados, yo divorciados, la verdad es que veníamos con una herida muy grande en ese sentido. O sea, era casi para donde íbamos, ¿no? Pero ahí fue donde nosotros vimos cómo entró la mano de Dios a tomarnos y a irnos poco a poco sanándonos esas heridas, ¿no? Yo lo vi a través de Carlos, cómo pude volver a confiar, pude volver a decir, bueno, pues voy a volver a confiar, aunque se ha equivocado, aunque ha pasado esto, voy a confiar, porque Dios me pide eso, ¿no? Y el volver a creer, volver a todo, ha ido sanando mi corazón, ha ido restableciendo mi confianza en que Dios quería esto, en que Dios quería restablecer nuestra familia, que quería quitar eso de las familias, porque Él no quería que ninguna familia pasara por eso, ni que tuviéramos ese sufrimiento, ¿no? Hay una de las frases que constituyen en sí el sacramento, que yo digo, cuando le escucho que la pronuncian, digo, es algo muy fuerte, ¿no? Ambos dejarán a sus padres y a sus madres y se unirán y serán una misma carne, o una sola carne. Una sola carne, que significa, pues, en buscar un mismo, pues, ideal, tener un mismo, yo diría, pensamiento, ¿no? Porque es aceptar e ir aceptando en sí, en la unidad de Dios, la voluntad, ¿no? Unir las voluntades. Sí. Eso no es fácil, ¿verdad? Y va un poquito más allá de solo eso, hermano, porque espiritualmente hemos comprobado, pensando en la familia, ¿no? Como un sistema espiritual, digamos, nos arrancamos, digamos, de donde venimos, de nuestro padre, nuestra madre, y ya vamos a hacer una sola. Lo que yo traigo a la casa, si yo cometo una infidelidad, por ejemplo, lo traigo y le afecta espiritualmente a mi esposa, y no solo a mi esposa, a mis hijos. Todo lo que yo traiga, o sea, ese es el compromiso y la parte fuerte, ¿no? De esa parte de ser una sola carne, porque yo lo voy a traer. Si yo traigo mal, pues todo se va a contaminar. Si yo le echo agua sucia, pues todo se va a ensuciar. Pero si yo le echo agua limpia, si yo la bendigo, si yo con mis actos hago que esa sola carne sea santa, pues ellos van a ser, ¿no? Y ellos, a su vez, ¿no? Cada quien va a aportar a esta familia, a este sistema, y sobre todo en el matrimonio, vamos a aportar a esta sola carne nuestro granito de arena de la santidad, ¿no? Sí, y a lo mejor con respecto al dejar a la familia, también es un tema importante, porque a nosotros sí nos pasó que al nosotros entrar en este camino del Señor, pues chocó realmente
Y ahí también comprueba la palabra, ¿no? Que decía, bueno, yo escuchaba que el Señor decía, pues si quieres más a tus hijos o antes que a mí, no eres digno de mí, ¿no? Entonces nos tocó empezar a decir, no podemos porque tenemos un servicio, no podemos porque esto, y fue echarnos a todo el mundo de pronto encima, pero esa es la parte también de la cruz que hemos entendido, que también necesitamos dar testimonio de lo que hemos recibido y que no podemos negarlo ante nadie, ni ante nuestra familia, ni ante el trabajo, ni en ninguna otra cosa. Nada es más importante que Dios. Nos ha llevado dolor porque ha habido momentos en los que nos ha dolido, que se enojan con nosotros, que no lo entienden, que muchas cosas, pero al fin de cuentas después vemos cómo el fruto está. Y vemos que también mi papá ya tomó su retiro, que mi mamá también. Entonces vemos cómo el reino se empieza a extender. Entonces eso es importante, que asumamos la cruz, porque sí hay un sufrimiento, sí hay un dolor, pero es un dolor, también lo veo mucho por nuestras pasiones, en cuestión del matrimonio, del egoísmo, de que yo no quiero ceder, de que soy orgullosa. Eso nos duele, esa es la parte que duele renunciar. Pero ante los demás, pues dar testimonio de que Dios puede restaurar y que quiere restaurar las familias. También es muy interesante cómo, si se vive en esa gracia, como ya ustedes lo decían, frecuentando los sacramentos constantemente, pues el sacramento se va divinizando, se va experimentando la eficacia realmente del sacramento, y pues los esposos son movidos realmente por los dones del Espíritu Santo, y es realmente esto que ustedes están experimentando, ¿no? Los dones, los frutos, las virtudes que se van construyendo con el esfuerzo, es lo que van realmente haciendo que el matrimonio vaya creciendo en santidad. Y lo que nos falta. Sí, y algo muy hermoso también, hermana, en esto es que lo que hablábamos el otro día, también si tenemos unos hijos, nosotros vamos a ser ese reflejo de Dios. O sea, lo que nosotros tomemos de Dios es lo que les vamos a transmitir a ellos. Pero es importante darles el ejemplo, pero a la vez involucrarlos también. Porque yo, por ejemplo, ahorita mis hijas que están de monaguillas, que vienen al coro, para ellas es algo ya normal, algo natural, porque empezaron en este caminar y ellas han tenido que vivir sus propias experiencias. En la escuela y todo, donde les dices, tienes que ir disfrazado de muerto o de un fantasma, no sé qué, y dicen, no, yo creo en Jesucristo. A la maestra, a sus amiguitos, y empezar a tener esas convicciones desde pequeñitos, ¿no? Bueno, y también de dónde recibe pues también este ejemplo, ¿verdad? Dice San Pablo, ¿cómo tiene que amar el esposo a su esposa? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella hasta la muerte, o sea, hasta dar su vida. Entonces, el ejemplo que tenemos o que tienen ustedes como matrimonio, y todos los matrimonios, es a Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto, también es el modelo fiel que tenemos que seguir. Hay que dar la vida por ellos. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. La verdad es que por nosotros seguíamos otra hora aquí, pero ya no podemos. Todavía nos hubiera gustado platicarles un poquito más, porque también este proceso de liberación, un proceso de sanación que vivimos, como decía la hermana, no fue mágico, tuvimos que echarle muchas ganas, pero los invitamos a eso, ¿no? O sea, los invitamos a que tengan su encuentro con Cristo, su encuentro matrimonial con Cristo, su encuentro personal, y vayan caminando. En el Señor los va a guiar, el Señor les va a decir por dónde. Lo único que tienen que ser como matrimonio es ser dóciles, como personas tienen que ser dóciles, y pues decirle que sí al Señor, ¿no? Y les pedimos que compartan este video, que nos comenten cuál ha sido su experiencia en su matrimonio, cuál ha sido su experiencia en la parte de la sanación, a lo mejor, ¿no? En su matrimonio, si han tenido alguna parte difícil, cómo lo han superado. Y pues vamos a hacer que en los comentarios de este video, pues a lo mejor, si nos cuentan algún testimonio breve, podemos hacer que otras personas lo vean, y los testimonios de tantas familias pues ayudan siempre, ¿no?
Sí. Vamos a culminar con un cantito y con la oración final. Que nos va a dirigir Pau. En la pobreza o en la riqueza te amaré, en la salud, en la enfermedad yo te amaré, en la tristeza, en la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas y en las malas te amaré, en el pecado, en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o en la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Pues les invitamos a que si están con su esposo, con su esposa, a que en este momento pues tomen su mano, y una vez más, esto lo podemos hacer todos los días y hay que ser muy conscientes de ese sí que queremos darle a Dios en esta vocación que nos ha llamado. Y pues hay que decirle que una vez más yo te acepto como esposa, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y en todo lo que venga, ¿no? En nuestro ministerio principal, en nuestro ministerio secundario y en todo lo que venga, en las buenas y en las malas, prometo serte fiel y amarte y respetarte toda mi vida. yo también, Carlos, vuelvo a decirte que sí, que te amo con todo mi corazón y que quiero acompañarte, que quiero estar contigo en las buenas y las malas, que te acepto como eres con todo mi corazón. Y que el Señor bendiga mucho las familias. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión.